Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean a otro programa hasta aquí en Grado Cero. Y pues tenemos el gusto de conversar hoy con Rebeca Villalobos. Ella es profesora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Y hoy está presentando un libro sumamente interesante. Bueno, en estas fechas está presentando un libro muy interesante que va a salir primero en electrónico, ya después va a salir en línea, que es un libro que se llama El culto a Juárez. Yo quisiera empezar primero, Rebeca, más que nada con tu trabajo, ¿no? Y el por qué, pues la historia de México y la historia mundial y la historiografía y todas estas cosas son muy amplias. Por qué trabajar a Juárez? Pues mira, gracias por la pregunta, porque eso me permite explicar un poco que no se trata específicamente de Juárez. Mi interés no surgió por la historia de México. Si revisas publicaciones anteriores, etcétera, yo soy un tipo de historiadora que se pregunta más por cuestiones, digamos, teóricas, los fundamentos de la disciplina, la historia misma de la historiografía a lo largo del tiempo, y de una manera más amplia sobre cómo surge la conciencia histórica, cómo surgen nuestras ideas sobre el pasado, quién las utiliza, para qué, porque la realidad es que la historia no es monopolio de los historiadores. El pensar históricamente es una característica innata al ser humano y se expresa de muchas maneras. Entonces, la pregunta que origina la investigación de este libro no es sobre Juárez, sino sobre este fenómeno que en las sociedades es muy común de recuperar ciertos aspectos, acontecimientos o personajes del pasado y enaltecerlos. Entonces, antes de Juárez, la pregunta fue por los héroes. ¿Por qué existen los héroes? Particularmente en el mundo contemporáneo, ¿no? En donde ya no, bueno, existen obviamente religiones y cultos de muchos tipos, pero también existe un ámbito laico, digamos, secular. ¿Por qué en esos contextos surge la veneración tan particular por ciertos personajes históricos? Y al querer, digamos, aterrizar ese problema en contextos específicos, pues me encontré con Juárez, que es no el primero ni el único héroe de nuestro panteón nacional, pero probablemente sí el más estable. ¿Y qué quiero decir con eso? No el que no ha sufrido cambios, no es tanto eso, pero es desde que a Juárez se le considera un héroe, ha permanecido, digamos, en el panteón cívico, a pesar de que ha recibido cuestionamientos. Hay una historia del antijuarismo que yo creo que todavía está por escribirse, pero finalmente, desde 1872 y a lo largo de más de un siglo, es una figura presente en nuestra cultura política. De manera que así surgió mi interés por él. Hay otros personajes. Porfirio Díaz fue considerado héroe en vida y ahora en el ámbito, digamos, de la opinión pública es más bien considerado un villano, jamás un héroe, ¿no? Iturbide, después del triunfo de la República Juarista y digamos, reordenamiento o la consolidación de la narrativa nacionalista liberal, no volvió a ser el héroe que sí fue para muchas otras comunidades en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Bueno, tras la consumación de la independencia. Entonces, así surgió mi interés por Juárez, que no es un interés por la persona de carne y hueso, sino más bien por las imágenes, los referentes simbólicos creados, por el recuerdo en torno al líder político. ¿Sería válido decir que tu obra está a medio camino entre historia de las mentalidades y historia de la vida cotidiana? Historia de la vida cotidiana no propiamente, y historia de las mentalidades tal vez es demasiado fuerte porque nos obligaría a hablar de pensamientos, digamos, o bueno, de esa dimensión no necesariamente consciente de la mente humana que se reproduce en ciertos hábitos, conductas, etcétera. Es más bien historia cultural lo mío. Es una historia cultural de lo político lo que se está discutiendo aquí, ¿no? Cómo cambian los referentes de la ley, la soberanía y el derecho cuando se individualizan en un personaje enaltecido, como es el caso de Juárez. ¿Por qué se apela a esos personajes para transmitir aquellos mensajes? ¿En qué medida cambian las ideas mismas de liberalidad, derecho, laicismo, soberanía, democracia, etcétera,
al, digamos, valorar la evolución de la trayectoria mítica de estos personajes o heroica de estos personajes. Entonces, más bien sería eso, ¿no? Un estudio de historia cultural sobre la construcción del nacionalismo en México, sobre las ideas de legalidad, soberanía, mestizaje incluso, porque Juárez también llega a representar eso, sobre la noción del poder legítimo a través de la figura heroica de Juárez. Tu obra empieza justo cuando muere Juárez y el proceso en que lo van a enterrar, ¿no? Todo este proceso de ritual, mucho que se veía también con Santana y otros figuras políticas de la época, ¿no? Sí. Y después tú nos empiezas a platicar que hay un paso muy interesante de cómo se hace este homenaje ritual para enterrarlo, y después aparece la figura. Tú haces 3 pasos. Primero, la figura de un héroe civil, ¿no? De un héroe cívico, ¿no? Que va a aparecer, pero después tú ya lo colocas que va en tránsito hacia una figura ya nacional, ¿no? Una figura ya más mística, inclusive, podría decir, del Juárez. Sí, yo dividí, digamos, la dimensión diacrónica propiamente dicha y secuencial, digamos, del fenómeno, que va de 1872 a 1976, yo la dividí grosso modo en 3 etapas. Obviamente esto no es como que un día amaneció el benemérito con un color y otro día murió de otro, ¿no? Pero grosso modo sí podemos ver como 3 momentos, digamos, que admitirían matices, desde luego, pero yo veo que el culto a Juárez surge en un ámbito esencialmente luctuoso, o sea, condicionado por lo sorpresivo que fue su muerte en ese momento. No estaba así, no gozaba de una salud estupenda, ya tenía años a cuestas, pero nadie vaticinó un final tan cercano. Juárez había sido muy criticado en esos últimos años, increíblemente cuestionado, sus enemigos se multiplicaron además. Entonces fue sorpresiva la muerte, que no me atrevo a decir si deseada, digamos, seguramente bienvenida en cierto sentido, muy coyuntural, pero al mismo tiempo muy perturbadora, porque el Estado se quedaba sin cabeza, ¿no? Y porque la consolidación del régimen republicano juarista no era todavía una realidad. Entonces, yo creo que esto condiciona en gran medida la generación, la energía empeñada, sobre todo en ese primer ritual luctuoso, que lo que hizo fue crear una suerte de modelo de funeral de Estado que se fue repitiendo año con año. Esto no quiere decir que no hubiera ya habido funerales organizados por el Estado en México antes, pero claro, este es el primero propiamente moderno, en el sentido de que, bueno, sobre todo porque es muy discutible que existiera una consolidación del Estado mexicano moderno antes. Incluso en ese momento podemos hablar que todavía está en proceso la consolidación de ese Estado, ¿no? Entonces, algo muy importante del ritual luctuoso es que las élites liberales, yo veo el funeral de Juárez, lo veo como una suerte de pacto, un pacto, o sea, por lo menos para generar un discurso de unidad, sino para unificarse propiamente, sí para generar ese discurso. Y esto no es necesariamente una estrategia creada, pero bueno, obviamente debió haber cálculo político en este sentido. Y voluntaria o involuntariamente, yo creo que de manera muy espontánea, en la mayoría de los casos, se crea una veneración inmediata, una suerte de reliquia alrededor de la cual todos los liberales, todas las facciones liberales, tan enfrentadas entre sí, pueden comulgar. Durante los primeros 20 años de culto a Juárez, que es esencialmente un ritual funerario luctuoso, la fecha del nacimiento nadie la celebra, los órganos del Estado, las instituciones y el gobierno local y federal intervienen, pero no lo dominan, digamos, no terminan de gestionarlo de manera organizada, lo cual no quiere decir que Juárez no tenga adeptos en esa época. Al contrario, es muy curioso porque la crítica de los últimos años de su gobierno como que se autosilencia a partir de esa época, salvo por el bastión conservador, que todavía tiene alguna que otra voz, pero más allá de eso es difícil encontrar un cuestionamiento, digamos, a la figura ya inmaculada para ese momento del héroe. A Juárez se le inició, digamos, valorando como un héroe civil, o sea, el representante de la legalidad y sobre todo
de la defensa de la soberanía, su asociación con el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio. Pero esos predicados no se explican mucho durante los primeros 20 años del culto al héroe. Entonces hay como un culto al héroe civil, sí, pero como asumido, como si eso estuviera ya explicado. O sea, solo se menciona el patricio, etcétera, pero además no vemos una multiplicidad de representaciones de esos símbolos civiles. Lo que vemos es multiplicidad de representaciones del homenaje luctuoso, que eso es lo peculiar. En algún punto, ya empezado el régimen porfiriano, aunque no consolidado comienza a desarrollarse, digamos, de manera más, no le quiero llamar crítica, pero sí más argumentada la noción de héroe civil. Y conforme va avanzando la consolidación del régimen y del poder de Porfirio Díaz en particular, entonces sí empezamos a observar un aprovechamiento más calculado de lo que ya para ese momento es una figura simbólicamente muy relevante en el ámbito de la cultura política, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el porfiriato, sobre todo hacia finales de siglo y principios del XX, lo que hace es, digamos, juntar las piezas que están dispersas, porque a Juárez se le venera en muchos lugares del país, insisto, se sigue replicando este ritual funerario en distintos contextos, pero el porfiriato, digamos, lanza convocatorias para celebrar los aniversarios luctuosos. Hay una fastuosísima ceremonia en 1886. Bueno, un poco antes se devela el mármol de los hermanos Islas en el Panteón de San Fernando, unos cuantos años antes. Finalmente, ya acercándose la fecha, bueno, antes de eso, el propio régimen manda a hacer la primera estatua, digamos, oficial, propiamente dicha, porque aunque la del mausoleo sí la mandó a hacer el Ayuntamiento de la Ciudad de México, pero la estatua del Juárez sedente de Miguel Noreña en Palacio Nacional, develada además, ya no el día de la muerte, sino el día del natalicio, pues marca obviamente un corte en las etapas del culto a Juárez y también una transformación, porque ese sí ya es un acto a todas luces oficial y gestionado desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Ahí es, a partir de ese momento, y lo vemos ya muy claramente, el centenario de 1906, además en el centenario de 1906 hicieron concursos y todo, el centenario del natalicio de Juárez, estaba muy encendido, porque apenas 2 años antes Bulnes había publicado sus 2 grandes, célebres obras en contra de la memoria de Juárez, o sea, en contra de Juárez, pero también en contra de la memoria de Juárez. Bulnes era muy astuto y muy agudo, y se había percatado de la existencia de ese culto, al que cuestiona muchísimo, como un culto de miopes, ¿cómo les dicen miopes y crédulos, o algo así, con ese lenguaje tan mordaz siempre, ¿no? De Bulnes, que probablemente haya sido el primer gran cuestionamiento al legado juarista, y desde mi punto de vista, tal vez aún el más sólido, el más encarnizado, pero el más sólido probablemente. Eso pues encendió las prensas, ¿no? Encendió los motores de los juaristas que estaban ahí, digamos, pero no habían generado, esto lo digo en el libro, una suerte de corpus definido en torno a la veneración por Juárez, ¿no? Y eso es lo que sí empieza a surgir a raíz de la reacción de la crítica de Bulnes, y lo que va a explotar de manera sustancial en 1910 con los festejos de la independencia, ¿no? Porque, pues claramente, ¿por qué celebrar a Juárez el Día de la Independencia? ¿Qué hizo Juárez por la independencia? No, sería la primera pregunta. Y, por cierto, nadie se cuestionó eso en 1910, al grado de que la equiparación era ya natural para entonces. Bueno, ¿por qué Juárez en la celebración de 1910? Pues porque Juárez es el verdadero consumador de la independencia. No lo podía hacer Iturbide desde la óptica liberal. Entonces Juárez había llevado la lucha de Hidalgo a su lógica conclusión, y le tocaba al ángel de la paz, como se le decía a Porfirio Díaz, dar con ese momento, con esa etapa de estabilidad. A partir de ese momento, el culto a Juárez es una realidad, o bueno, ya lo que expresan el centenario de 1910 es la confirmación de que Juárez es un héroe nacional, digamos. Creo que eso
ya no cambió propiamente, aunque sí cambió la intensidad, digamos, de la veneración por Juárez, las razones por las cuales se le veneraba y las trincheras desde las cuales se le venera. Eso sí se reorganizó mucho en los años de la Revolución y particularmente con los primeros gobiernos revolucionarios, cuyos titulares no fueron en absoluto seguidores de Juárez, o sea, digamos, como se dice, admiradores fervientes de Juárez, como sí lo fueron muchos presidentes ya del priismo consolidado, como Adolfo López Mateos, por ejemplo, o más tarde el propio, bueno, no sé si, no estoy muy segura de que Echeverría sintiera en particular una afección particular así personal por Benito Juárez, pero ya para entonces Benito Juárez era el símbolo mismo del poder ejecutivo en este país, y es durante la gestión de Echeverría Álvarez que se decreta el famoso año de Juárez, 1972, que es cuando le recetan a todo el mundo Juárez hasta en la sopa, ¿no? Ya era Juárez la figura junto con Hidalgo que más había aparecido en billetes, monedas, etcétera, calles y un largo etcétera. Pero, digamos, lo único que hace, yo creo, lo que confirma como lo hizo el porfiriato, también el priismo de entre los años 60 y 70, es expresar que Juárez tiene un arrastre que es posible a nivel nacional. En la segunda parte de tu libro, que a mí me pareció muy interesante, tú te metes más que nada a una cuestión del discurso, ¿no? Ya no tanto sobre la cuestión de cómo evoluciona la figura, sino cómo se manifiesta en el discurso, y tú lo divides en tres partes, ¿no? En un discurso panegírico, en el discurso judicial y en el discurso deliberativo, lo cual a mí me parece sumamente interesante, y para los que estudiamos Derecho y Ciencias Políticas, creo que es sumamente alentador. Pero yo te quisiera preguntar en este sentido, hay un tercer o un cuarto, a lo mejor yo te diría, un discurso que a mí me parece interesante, y te digo porque me toca todavía parte de eso, que es el que meten al Juárez en la educación, ¿no? Inclusive el edificio de la SEP tiene más de 3 figuras de Juárez por ahí metidas, ¿no? Es decir, ¿en qué forma fueron cambiando estos discursos, ¿no? Estos discursos sobre Juárez? Porque si bien tu trabajo llega al 76, por ejemplo, yo recuerdo muy, muy vívidamente este asunto que alguna vez pasó con el Loco Valdés, que se burló en Televisión Nacional de Juárez, sí, y lo corrieron, al día siguiente estaba fuera, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió? ¿No? Sí, ¿cómo? Y hoy, por ejemplo, con López Obrador, que vemos de nuevo un retomar del discurso, ¿no? Del discurso juarista. Bueno, cuando le conviene es Juárez y cuando le conviene es Madero, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando todo esto? Muchísimas gracias por tu pregunta, Alfonso, porque una parte fundamental de la obra es el subtítulo y pocos reparan en ello. El subtítulo de la obra es Construcción retórica del héroe, y esto que mencionabas de las formas del discurso tiene que ver con el afán que desde mi punto de vista, o más bien con el papel, el uso del héroe en el ámbito político. Cuando digo ámbito político no me refiero solo al de los políticos o los presidentes, me refiero al de la opinión pública que se preocupa por las cuestiones políticas. El uso del héroe en ese contexto es retórico. ¿En qué sentido es retórico? Se utiliza la figura del héroe para persuadir a los otros de algo que yo estoy pensando, ¿no? O sea, para persuadirlos en el sentido de, por ejemplo, deben respetar las normas del derecho. ¿Por qué? Porque Juárez lo hizo, o viceversa. Es un discurso que se alimenta. El héroe se alimenta de los predicados de ese discurso retórico y viceversa, ¿no? Es como un círculo. Yo no quise solo reconstruir la trayectoria en términos diacrónicos, me parecía que eso era fundamental pero insuficiente. Lo que también quise hacer fue analizar los discursos sobre el héroe, que no es otra cosa que hablar de las representaciones sobre el héroe. Entonces, en este caso el discurso puede ser textual o visual. Para mí, una imagen puede servir para persuadir a alguien, lo mismo que una caricatura política, lo mismo que la oratoria política propiamente dicha, enunciada en las cámaras, en los discursos oficiales, etcétera. Yo creo que el héroe, en este caso Juárez, es un dispositivo de persuasión, digamos, nada más que se utiliza en distintos modos.
yo apelé a las categorías más clásicas y básicas, de hecho, de la retórica, que son estas tres modalidades del discurso encomiástico, judicial y deliberativo, para tratar de explicar una verdadera multiplicidad de expresiones, porque a Juárez lo vemos en monedas, billetes, en nombres de calles, en celebraciones oficialistas, pero también en películas, telenovelas, ¿no? En obras de arte de todos tipos, en los libros de texto, en obras históricas, naturalmente, unas más o menos cargadas política e ideológicamente, en fin, está presente en una multiplicidad de objetos y formas del discurso. Entonces, mi intención fue decir, bueno, pero ¿qué busca cada uno de estos elementos? ¿Qué busca cada una de estas expresiones? ¿Busca solo enaltecer al héroe mostrándolo? ¿O busca legitimar un proyecto propio haciendo uso del héroe? ¿O busca, por ejemplo, juzgar el pasado a través del héroe? ¿O plantear la posibilidad de proyectos futuros y por lo tanto fundamentar la presencia del héroe? Y fue así como tomé yo las tres categorías básicas. El discurso encomiástico es el típico de las efemérides en las poesías cívicas, pero también puede ser muchas veces el de algunos libros de texto, que se limitan a mostrar al héroe como el prócer inmaculado, ¿no? Pétreo que es. Eso también, el discurso encomiástico puede estar en muchísimas plataformas, ¿no? Lo mismo el judicial es más difícil de identificar y más difícil de definir con categorías tan básicas, pero en términos muy, muy generales, el discurso judicial sería justo ese que juzga, valora el pasado, ¿no? Y llega a una resolución, a una conclusión. Me encantó ver, por ejemplo, en la caricatura política del siglo XIX, en El hijo del aguizote, en todas estas publicaciones periódicas y no solo, un ejercicio de discurso judicial y por supuesto en una buena parte de los discursos políticos, no todos, pero en donde sí se evalúan las acciones del pasado, se somete a juicio, por decirlo así, la labor del héroe y por lo tanto su legitimidad en el tiempo presente, ¿no? Bulnes ejerce precisamente ese tipo de retórica en su libro, solo que siempre es negativa y además, bueno, incurre en unas figuras metafóricas también muy interesantes como la ironía, el oxímoron, etcétera, ¿no? Y finalmente el deliberativo, que yo creo que ahora permea más, es el que permea el libro de texto, digamos, después del proyecto vasconcelista, en algunos casos, no en todos, o en general toda esta labor pedagógica en la que el Estado busca sí adoctrinar, pero adoctrinar también de una manera fundamentada. Aunque para mí el ejemplo por excelencia de discurso deliberativo en torno a Juárez es el Juárez, su obra y su tiempo de Justo Sierra, ¿no? Que no se conforma con ser un juicio sobre el pasado, digamos, del cual se extrae una enseñanza o una conclusión, sino que persigue el planteamiento de un proyecto futuro y común, digamos. Ese sería para mí el discurso deliberativo por excelencia y el que se busca con muchas, no con muchas, pero con algunas expresiones del culto a Juárez un poco más complejas, digamos, que buscan alimentarse de distintos elementos, no solo de la mostración exaltada del personaje o de los recursos estéticos destinados a agradar inmediatamente o a admirar, sino que se complementan con argumentos, con metáforas un poco más complejas, narrativas un tanto más largas, que no son tan dicotómicas como sí suele ser, por ejemplo, el discurso judicial. El discurso judicial tiende a generar contrarios opuestos, o sea, cierto o falso, bueno o malo, porque urge a tomar una determinación. En cambio, el deliberativo, que además se centra menos en el pasado y mira más hacia el futuro, fundamenta los posibles, ¿no? Es como un camino a seguir. Entonces, a mí me interesó analizar el culto a Juárez, no solo en función de, bueno, en tal año pasa esto, en tal año pasa esto otro, sino cuáles son de verdad las estrategias, los lenguajes que se pudieron emplear en 1910 o en 2018, digamos. Ahí sí, claro, el político
puede estar apelando a ideas distintas. Sin lugar a dudas, Andrés Manuel López Obrador tiene otra cosa en la cabeza de la que tenía Porfirio Díaz cuando habla de Juárez, pero puede ser que hagan uso de estrategias retóricas muy similares. Eso es lo que quise estudiar en la obra. La última parte de tu libro también me pareció muy interesante, ¿no? Que es ya donde tú ya ves la sublimación de este héroe y tomas dos ejemplos importantes. Uno es el monumento a Juárez que está ahí en la Alameda y el otro la cabeza de Juárez, ¿no? Que inclusive al día de hoy el monumento a Juárez pueden rayonear todas las estatuas de Reforma, pero si te rayonean el de monumento a Juárez es muy, muy malo. A mí me interesaría hacerte la pregunta en este sentido. Uno, sobre estos dos monumentos, ¿por qué te llaman la atención? Y segundo, sobre esto. Recientemente fue Andrés Manuel a rendir homenaje a la estatua de Juárez en Washington. Y una de las cosas que me pareció semióticamente interesante es que presentan un Juárez distinto, muy, muy a la postura de los héroes norteamericanos, ¿no? Con una capa dirigiendo el sentido, ¿no? De pie de entrada, en un tamaño normal, no lo hacen de manera sublimada, como casi todas las estatuas que uno podría encontrar en Nueva York o en Washington. Entonces, ¿qué es lo que tú denotas de ese Juárez que presentan hacia afuera, ¿no? En esa imagen. Bueno, empiezo por lo último y acabo por lo primero. El Juárez de Washington es una copia del mismo molde de la estatua de Alciati, de Cerro del Fortín. Entonces, es de factura mexicana, absolutamente. Se le regaló al gobierno de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, precisamente en los 70. A lo mejor olvido en este momento el año preciso, pero alrededor del año de Juárez ocurre eso. La factura es muy mexicana, y el discurso también es muy mexicano en relación con los Estados Unidos. O sea, Juárez siempre ha servido para plantar esa cara de diplomacia que no cede del todo ante la presión de los Estados Unidos. O sea, se resiste al imperialismo, pero sin llevar las cosas hasta el extremo absoluto de la tensión. Ese fue un rasgo muy de política sesentera y setentera en México. Se utilizó a Juárez en muchos contextos, por ejemplo, cuando la disputa por el chamizal apareció otra vez en la gráfica política del Universal o del Excelsior, ¿no? La imagen del Juárez jurista, por sobre todas las cosas. Ahí no interesa al discurso político referir la imagen de Juárez, la imagen presidencial de Juárez que tanto explotó Porfirio Díaz, sino más bien la imagen del jurista que defiende la legalidad y sobre todo la soberanía del país, ¿no? Esa es como la parte importante. Por eso la capa, por ejemplo, la estatua de Alciati apela a ese simbolismo que el hemiciclo magnifica. Yo diría que el hemiciclo es una conjunción de las dos cosas, o sea, de la imagen legalista por un lado y la dimensión del estadista por el otro. Por eso las dimensiones tan monumentales del hemiciclo, ¿no? La escultura de Alciati no es tan grande, pero claro, también varía mucho en función de desde dónde se le esté viendo. No es lo mismo la imagen a pie de calle que en un cerro, ¿no? Entonces, esas cosas condicionan, digamos, nuestra percepción de la escultura. Es algo muy estudiado por los historiadores del arte. Por ejemplo, el efecto que se logra en una escultura como la del Panteón de San Fernando, que es la que yo estudio en ese último capítulo de la obra, cuando uno va al Panteón de San Fernando, no se puede acercar del todo a Juárez porque está el templete que lo protege, está cerrado eso. Además hay una pequeña reja que siempre obviamente está cerrada. Aún así, yo veo la escultura muy de cerca, y además a la altura de mis ojos, o sea, no es de proporciones descomunales, lo cual cambia radicalmente con el hemiciclo, por ejemplo, o con Cabeza de Juárez, ¿no? Yo no me puedo acercar a Cabeza de Juárez y seguir viendo la cabeza, o sea, simple y llanamente, ¿no? La tengo que ver desde la calzada Ermita Iztapalapa y muy, muy, muy de lejos, ¿no? Para poder captar, digamos, siquiera la forma de la escultura. Entonces, hay todo un debate en torno a lo que la estatuaria hace con el pasado, en primer lugar,
y con las figuras públicas o con los héroes, ¿no? De manera más específica, ¿no? En el caso digamos, de la imagen proyectada hacia afuera de Juárez, como mencionaba hace rato, es casi siempre esta, la del defensor de la legalidad y la soberanía. Y eso no ha variado demasiado, ¿eh? Es una actitud como más defensiva es la que recubre la imagen de Juárez en todos estos, digamos, contextos. Claro, cuando el productor, digamos, de ese discurso es el gobierno, la imagen tiene que ser muy civil, es decir, tiene que ser diplomáticamente adecuada. El gobierno de México nunca ha estado en posición de emplear un discurso demasiado agresivo frente a los Estados Unidos, si es que quiere conservar sus relaciones diplomáticas, digamos. Entonces, acude a la figura de Juárez como defensa de su soberanía y de su nacionalismo, pero manteniendo, yo creo que desde el punto de vista propagandístico y político es eficaz retóricamente la figura de Juárez, porque no cierra el canal diplomático, sino que le pone límites, le pone un carril por donde se puede transitar. Y claro, como la figura de Lincoln también se asocia casi de inmediato con la de Juárez y es igualmente importante para los Estados Unidos de lo que es Juárez para México, se suelen hacer esas equiparaciones. Ahora toda la visita estuvo, digamos, estuvo llena de esas referencias simbólicas, ¿no? Entonces, la figura de Juárez que se exporta, por lo menos por parte del oficialismo, no debería ser amenazadora, digamos, debe ser fuerte, digamos, decidida, enérgica, pero no desafiante desde mi punto de vista, ni virulenta, ¿no? Entonces, esa es como la primera cosa. Ahora, para responder a lo primero que preguntabas, ¿por qué el Panteón de San Fernando y Cabeza de Juárez hasta el final del libro, ¿no? Y lo que digo un poco ahí es que Cabeza de Juárez y San Fernando, el mausoleo de San Fernando, son dos expresiones evidentemente famosas y digamos, consecuentes con la retórica que construyó el mito de Juárez, pero atípicas en cierto sentido. Hace rato hablábamos como de los lenguajes, ¿no? En función de los cuales se moviliza la figura de Juárez. Lo típico es este lenguaje retórico que considera al interlocutor, ya sea porque le quiere agradar, mostrando a Juárez a través de una plástica convincente, atractiva, bella, sobria, moralmente aceptable, etcétera, ya porque va a juzgar el pasado de manera eficaz, propagandística, sí, etcétera, ya porque va a deliberar, a razonar, a fundamentar. El mausoleo y Cabeza de Juárez son expresiones atípicas porque no hacen propiamente nada de eso. Son expresiones enigmáticas del héroe, hasta cierto punto violentas. ¿En qué sentido? Si uno repara en ellas, si uno se vuelve un verdadero interlocutor de estas dos esculturas, no es muy claro lo que buscan representar. El Juárez, por ejemplo, del mausoleo de San Fernando, la patria está muy bien, ¿no? Es como la patria decimonónica típica, ¿no? Y además mármol blanco y todo esto muy bonito, muy bien. Pero, ¿por qué el héroe está yaciente? Tú hablabas de la capa, ¿no? Yo en el libro hablo en general de la indumentaria simbólica alrededor del héroe. La capa, la levita, el frac, la leontina, la banda presidencial, etcétera. No hay nada de eso en la escultura de San Fernando. Están desnudos los cuerpos, las túnicas permiten observar eso. La imagen de Juárez se reduce al rostro, que fue vaciado conforme a la mascarilla mortuoria que se le tomó al morir. Entonces es un rostro, si tú te fijas, con los párpados hinchados, es como incluso atemorizador, ¿no? O sea, no es una imagen halagüeña, es hiperrealista, de hecho, del cadáver, no de la figura idealizada del personaje. En contraparte tenemos Cabeza de Juárez, que es este monolito gigantesco, ¿no? En donde los gestos casi se desdibujan por completo. Isar decía que la idea de ese Juárez era plantarle cara al imperialismo,
que no había sido construido como esos Juárez relamidos, decía. Era en toda su fealdad, a la cual Monsiváis llamó terrible fealdad. Y efectivamente, el monumento a cabeza de Juárez está hecho conforme a parámetros estéticos muy distintos a los del clasicismo decimonónico, pero es increíblemente imponente y además genera un efecto similar en un solo sentido. Tampoco entendemos exactamente qué está siendo representado ahí. Es tan gigantesca la cabeza de Juárez, está tan desprovista de algunos rasgos necesarios iconográficamente para identificar al héroe, que no entendemos bien a bien qué es lo que está simbolizando, más allá, desde mi punto de vista, de la magnificencia, de la opresión casi, porque es un monolito de la pura cabeza, es enorme y hecha de concreto y acero. Entonces, nada de la suavidad de las formas que da el mármol, ni estas cosas. O sea, uno no se siente ni seguro, ni acompañado, ni moralmente interpelado cuando ve cabeza de Juárez. De hecho, tampoco cuando ve el mausoleo. Entonces uno se pregunta, ¿qué están celebrando estas esculturas? ¿Al héroe civil o a qué? Exactamente, el gobierno, no hay referentes de eso en esas dos esculturas, razón por la cual yo las llamo expresiones de un Juárez sublimado, completamente sublimado. La experiencia sublime es muy radical en términos estéticos y vitales, no se puede reducir a una serie de máximas muy claras, morales, etcétera, cosa que sí ocurre con el resto del discurso heroico juarista. El discurso heroico juarista es accesible, suele ser pedagógico, se puede reducir a unas cuantas máximas. En cambio, el mausoleo y la cabeza de Juárez no. Yo hago una propuesta de lectura de esos dos monumentos en la obra, pero digamos, al final del día, lo importante, creo yo, de ese último capítulo es resaltar algo que para mí es fundamental, que es que la política y el pensamiento y los imaginarios políticos no están solo construidos en función de ideas fijas y claras y conceptos esenciales. De hecho, lo que traté de mostrar en los otros dos capítulos es que esos conceptos cambian, así como cambia la imagen del héroe. Pero más aún, lo que quise mostrar con el último capítulo es la relación entre sensibilidad, estética y política. O sea, hasta qué punto a veces sensaciones o emociones radicales condicionan también el ejercicio de la política. Hasta qué punto la necesidad de una figura de poder, el duelo, el dolor, la rabia, condicionan también la imagen de lo político y la conducen hacia algunos lugares. ¿Hasta qué punto eso no es capaz también de generar filiaciones, adhesiones, tomas de postura, digamos? Entonces, eso es lo que creo que está en germen, digamos, en esas dos esculturas, que son, insisto, ahí sí hay que matizar, expresiones atípicas. O sea, no existen muchas expresiones de un Juárez sublimado en el ámbito de la retórica juarista, como sí puede ocurrir en el caso de otras figuras heroicas. Bueno, Rebeca, ha sido un placer platicar contigo. Me pareció un libro sumamente interesante, muy, muy provocador y actual, creo, para entender una figura que no solamente pasa en México, creo que varios países también hacen este tipo de procesos con varios de sus héroes, no los repiten, los emulan y nos permite entender hacia dónde va todo este discurso. Y yo nada más me despediría con una última pregunta que a lo mejor es injusta, ¿no? Pero bueno, sé que estás presentando ahorita el libro, pero pues tú eres investigadora, entonces tú ya deberías estar ahorita ya trabajando en lo que sigue, o por lo menos teniendo una idea de por dónde va el agua, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Pues mira, te agradezco la pregunta porque sí, lo que de hecho no solo sigue, sino que está ocurriendo ahora, porque ahorita salió el libro, pero en realidad yo ya tengo rato en otras cosas. Y precisamente lo que quiero hacer es publicar algo. Primero, me gustaría hacer más ejercicios comparativos. Ya he ensayado cosas, ensayos o artículos breves comparando ciertas figuras, no por razones cronológicas necesariamente, sino por la tipología heroica a la que de alguna manera se adscriben, ¿no? Entonces me gusta mucho, por ejemplo, el binomio Hidalgo y Bolívar, me gusta el binomio Lincoln Juárez, es evidente y ameritaría una fundamentación más
más depurada. Me encanta el binomio Zapata-Juárez, porque creo que son los dos personajes más relevantes en el Panteón Nacional desde la perspectiva de un culto cívico, no porque Hidalgo no lo sea, pero hablar de un culto cívico a Hidalgo es más complicado. Lo clarísimo es la presencia de la imagen, pero no tanto de un culto propiamente dicho. Entonces, lo que sigue es hacer algunas de estas comparaciones y a lo mejor volver un poco a mis orígenes en el sentido de elaborar un texto un poco más teórico y al mismo tiempo más general. No, por teórico no quiero decir inaccesible, simplemente más general, que reflexione en torno a por qué siguen existiendo estas figuras individualizadas, qué ocurre un poco con lo de las estatuas, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo funciona la simbolización a nivel de la figura heroica. Entonces estoy justo trabajando en eso, con la esperanza de sacar algo para el próximo año. Y si por lo pronto quieren profundizar en este asunto de lo de Juárez, sí, acompáñennos el 18 de julio a las 18 horas. Vamos todavía no se había muerto el benemérito, pero ya casi. Entonces vamos a hacer el lanzamiento del libro electrónico, que ahorita ya está en preventa en varias plataformas, lo pueden encontrar por ahí. Estaremos transmitiéndolo en vivo por el canal de YouTube de Grano de Sal, que es la editorial, y por ahí en Facebook, etcétera. Si ponen en Google va a ser muy fácil dar con el vínculo. Muchas gracias, Rebeca, ha sido un placer. A ti, Alfonso, que estén bien. Hasta luego. Gracias por el espacio.